En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. A mí me encanta entrevistar artistas. Me encanta entrevistar a creadores, a pintores, a escultores, a escritores. Están creando mundos nuevos. Y me encanta entrevistar a científicos que también están descubriendo nuevos mundos. A veces esos mundos están dentro de nuestro propio organismo. Es muy divertido. No le entiendo la mitad, no le entiendo ni el 10% de lo que están platicando, pero es fascinante, son temas fascinantes. Vivimos la mejor época de la historia humana, con todo y los problemas. Yo acabo de echarme un curso de 48 horas por medio de un audiolibro, una serie de audiolibros, 48 horas sobre la historia del ser humano, más o menos desde el cuarto milenio hasta el siglo XIII, o sea, el mundo antiguo. Y es muy interesante, porque ni los reyes, faraones, tenían el acceso a las cosas que hoy tenemos. Llegaba un germencito y se morían. La edad promedio eran los 40 años. Ya a los 40 años ya está uno rezándole a Dios porque ya se iba a ir uno. Hoy vivimos más tiempo, con mejor salud, tenemos acceso a la tecnología. Claro que la vida es dura, siempre ha sido dura y siempre será dura. Pero vamos a hablar hoy de medicina, pero de lo más moderno que hay en la medicina. Mi invitado es Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la CONACYT. Le dieron este premio en 2016. En 2014 le dieron el Premio Nacional de Investigación en Oncología. O sea, ¿qué les digo? Ahí les va la especialización de mi invitado. A ver, por aquí lo tengo apuntado, es que es muy complicado. Especialista en medicina genómica y molecular, y muy enfocado al combate del cáncer. Y él es Horacio Astudillo de la Vega. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Mucho gusto, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. No, yo encantado, porque cada vez que hablamos aprendo mucho y me doy cuenta que no sé nada. Porque tú escogiste un campo de medicina, creo que eres el pionero en América Latina en esto, ¿no? Sí, así es. Así que mi papá fue pionero en la proctología. Ahí en los 40, ¿me entiendes? Y lo tuyo es como que es una nueva dimensión. A ver, vamos por definiciones. ¿Qué es medicina, como tú lo dices, genómica y molecular? Para entender. Pues mira, Eduardo, el tema de medicina genómica nace cuando se descubre todo el código genético. Este ocurrió en el año 2001. ¿El famoso genoma humano? Exactamente, es genoma humano. El genoma humano es toda la base codificada que nos hace especie. El ADN. El ADN, ¿Cómo correcto. se acomodan todos estos asuntos? Exacto, ¿no? Tú estás al día en ese tema. No, perfecto. está bien. El genoma del ser humano está constituido por una cadena de nucleótidos que va en un número de 3.2 billones. Ahí te voy a empezar a molestar. ¿Qué es un nucleótido? Es lo bueno de hablar con médicos y abogados, hablan otro idioma. ¿Qué es un nucleótido? El nucleótido, Eduardo, es la forma monomérica más simple de codificación en el genoma. El genoma tiene, digámoslo en este contexto, tiene 4 letras. Y cada letra es un nucleótido diferente. Esas 4 letras... El famoso GABH, algo así. Exacto, el AGTC. AGTC, bien. Esos nucleótidos, con esas 4 letras se escribe toda nuestra edición genética. La combinación de todas estas letras. Correcto, correcto. Y esta es la maravilla de la base molecular de nuestra herencia. Porque esas 4 letras, llamémosle así, que son 4 moléculas, codifican para los poco más de 25,000 genes que nos hacen especie humana. Y hoy hemos aprendido de eso infinidad de cosas. Uno, que esa información no es tan fija como pensábamos, que esa información es corrompible, que esa información se puede transmitir corrompida o incluso se recombina y puede cambiar. Y esa información también hoy, en el transcurso de nuestra vida, puede dar origen a enfermedades letales como el cáncer. Y cuando el concepto de Genopan se integra, reaparece el concepto de genómica, que la genómica es la visión funcional del genoma. Es el estudio del genoma. Sí, correcto. A ver, yo tengo que ir traduciendo para que todos nos entendamos. Sí. O sea, entonces tú eres un experto en el estudio, el análisis del genoma
y a ver si es precioso este término, el comportamiento del genoma. Cuando tú dices que se transforma, que tiene mutaciones, que son diferentes comportamientos del genoma. Totalmente cierto. El genoma tiene esa movilidad, es muy dinámico, más dinámico de lo que pensábamos. Hasta hace unos años incluso se decía un gen, una proteína, un gen, una enfermedad. No, ya no es tan cierto. Se han ido rompiendo esos dogmas y se han generado nuevos paradigmas. Y esos nuevos paradigmas hoy hacen que la información del genoma sea una información muy útil e indispensable para entender, traducir, corregir, tratar las enfermedades. Mientras más se estudia el genoma humano y los nucleótidos y todo este asunto, los genes, nos vamos dando cuenta que es cada vez más complicado de lo que creíamos, porque yo me acuerdo cuando yo estudié biología, ya hace muchos años, la célula era membrana, protoplasma y núcleo. Pues era la célula, ¿no? Muy bien. Todo me acuerdo. Y por eso pasé, porque ahorita cuando te dicen que es la célula, es la membrana, es el núcleo, es el protoplasma, pero dentro del protoplasma está la mitocondria, y está el tubérculo de no sé qué, y está esto, y además dentro del núcleo. No, conforme más investigamos, más compleja es todo este lío. Eduardo, porque te conozco, no me sorprendo tanto, pero la verdad parece que estudiaste. Mira, tocaste un tema bien importante, la mitocondria. Al rato vamos a platicar de la mitocondria. Sí, que es un invasor en nuestro cuerpo. Es impresionante el tema. Sí, más de lo que parece. Es increíble, ¿verdad? Más de lo que va a ser en los próximos años va a romper muchos nuevos paradigmas. Va a generar nuevos paradigmas, va a romper viejos paradigmas. Pero fíjate que con el comentario que haces de la traducción de la enfermedad y la información genética, hoy incluso ya hay tecnologías para corregir el genoma, para volver a cambiar una letra defectuosa en un embrión, que ya se hizo con unos niños en China. Que fue muy criticado después, ¿no? Exactamente, fue muy criticado. Hicieron una variación genética para poder hacerlos resistentes a la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Pero es algo que sigue controversial. Y o sea, cuando se hace eso en un embrión humano, quiere decir que se va a hacer para que todas las células de ese embrión, el ADN que está en cada célula, se transforme. Así es, pero hay que hacerlo antes del embrión. Cuando se detecta, se tiene que corregir en la célula primígena, en las células germinales, para que cuando se integren y formen o sea, en el óvulo. En el óvulo o en el espermatozoide. Ah, sí, ok. Sí, hay que hacerlo en ese material genético, porque al tener ya al tener la primera fusión del organismo, cigoto, famoso. El cigoto, sí, primera célula, ahí es donde hay que hacer la transformación para que cuando se genere la progenie de esas células, todas las células sean portadoras que cada división vaya transportándolo a la siguiente, Así. Si no, si se hiciera parcialmente, pues se fraccionaría el beneficio o el cambio. Pero a ese nivel hemos llegado hoy en día con este tipo de tecnología. ¿Por qué te llamó la atención esta especialidad? Híjole, esa es una pregunta muy buena. Yo una vez le pregunté a mi papá por qué era proctólogo, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre ser proctólogo, no? Y yo me acuerdo que mi padre dice, cuando él estudió medicina, en los 40, había mucha tuberculosis en México y muchas enfermedades pulmonares. Y la especialidad de moda en aquella época era ser neumólogo. Y mi padre me decía, yo iba a ser neumólogo, pero después me di cuenta que todo el mundo iba a ser neumólogo y que la competencia iba a estar, pues, sangrienta. Y después vio que había una especialidad que en México todavía no llegaba y dijo que tarde o temprano medio mundo se enferma de la cola. Dije, y decidí ser proctólogo. O sea, dije, pues sí, un razonamiento, ¿no? Y fue un gran cirujano, ¿no? ¿Qué te llevó a ti? A esta área que, pues es como de descubrimiento espacial, nada más que en vez de irte al espacio, te está haciendo el espacio interior de cada célula. Fíjate, Eduardo, que yo hice la carrera de medicina, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuando llego a estudiar la carrera en mi primer año, en mi primer semestre, me tocó llevar la materia de bioquímica humana. Sí, que les dan muy poco a los médicos, además. El Politécnico, espero que todavía conserve esa tradición que es muy, muy sólido más tecnológico. Más tecnológico, en las partes básicas. Entonces tuve unos maestros muy brillantes
que algunos están vivos, otros desafortunadamente ya fallecieron, que me vieron, alguno de ellos me vio una cualidad en el laboratorio y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar al laboratorio? Tenía 17 años. Y que me voy al laboratorio a trabajar y trabajaban cánceres, ¿no? Y trabajaban con una molécula, fíjate, me acuerdo del nombre de esa molécula. Era el ácido 2-amino-6-iodoacetamido hexanoico. Era un inhibidor de era un inhibidor de aminas biógenas. Que es bueno, después del corte me vas a decir que es un inhibidor de ¿qué? Aminas biógenas. Las aminos ¿qué? Biógenas. Aminos biógenes. Aminas biógenas. Aminas biógenes. Biógenas. Biógenes, ¿qué diablos es una amina biógena, mi querido Horacio? Fíjate, Dado, que esas sustancias tienen una historia bien interesante, porque son las más conocidas, son 4, la espermina, espermidina, putrescina y cadaverina. Ya, la putrescina y la cadaverina ya me quiero imaginar qué es. Y la otra también es incorrecto la imaginación. Okay. Se identificaron porque están presentes muchas, algunas de estas en el esperma y otras en los cadáveres. Entonces, esas aminas... ¿Y están relacionadas? Están relacionadas. Ay, jole. Y estas sustancias... O sea, el esperma es dador de vida. Exacto. Entonces, y relacionada con el proceso de descomposición de un cuerpo. Es lo que se libera esas sustancias. ¿Qué tal? Ajá. Y fíjate, Dado, que esas sustancias se había demostrado en la época que todavía el cáncer no era genético, porque no llegaba a esa moda científica, llamémoslo así, que se elevaban en los procesos oncológicos de los pacientes, se elevaba el nivel de las aminas biógenas, de la putrescina, cadaverina, espermidina. Y estas sustancias entonces empezaron a trabajar pues, para inhibirlas. Dijeron, si inhibimos la producción de estas sustancias, frenamos el cáncer. ¿Pero las sustancias eran resultado del cáncer o causantes del cáncer? Estimulaban la proliferación del cáncer. Ah, mira, bien. Entonces, por eso están en el esperma y en muchas células las producen que están en procesos de proliferación celular. Entonces el cáncer tiene una proliferación, hay alta producción. Entonces hicieron bien el análisis y dijeron, vamos a crear unas sustancias, a buscar sustancias que inhiban la producción de estas aminas. Y el grupo del Politécnico, encabezado por unos maestros excepcionales, entre ellos el doctor José Guadalupe Trujillo Ferrara, a quien le debo mucho por ser científico. José Guadalupe Trujillo. Bien. Brillante científico. ¿Cómo hay que recordar a esas personas? No, sí, siempre. El maestro también, Cepeda, que desafortunadamente falleció hace muy poco tiempo, trágicamente. Y con ellos empecé a trabajar, y encabezados por un catalán español, médico erudito, que era el doctor Antonio Oriol Anguera, que cómo nos ayudó en la institución. Radicado en México. En México, que había venido pues por la desafortunada Guerra Civil Española, y bueno, él era autor de 60 libros y era muy apasionante él con sus él sí profesaba, hablaba y era un profesor, ¿no? Daban pláticas de 1 hora sin usar una diapositiva ni un gis, pero estaba uno perdidamente embelesado en escuchar. Que transportaba, sí. Y era un erudito, un sabio. Entonces ellos habían generado un compuesto que mencioné, ácido 2-amino-6-iodoacetamido-hexanoico, que era un inhibidor de estas sustancias. Había un modelo de ratas que le daba cáncer en la mama, que se continuaba la clona de una manera muy sencilla, que era, cuando ya se iba a morir, había que ir a tomar una punción del tumor mamario, del tumorcito que tenía la rata, y inyectárselo a la que siguieran ratas cepa Winstar. Y se transmitía el cáncer. La enfermedad, sí. Y sufrían todo el proceso de cáncer, de invasión, metástasis. Sí, no, terrible. Hoy en día está prohibidísimo eso, ¿no? Pero bueno, así era entonces, ¿no? Pero así era. Yo cuando iba a la prepa nos pedían abrir un conejo y una rana, ¿no? Qué criminales, güey. Sí, no. Y entonces, en esas ratas se demostraba que al ponerle esta sustancia, Eduardo, se curaban del cáncer. Ay. No, pues entonces estaba el tema interesante. El único problema que había era que después de que se curaba, a la semana moría por toxicidad hepática fulminante. Es el único problema. Pero de cáncer no morían. O sea, morían curadas del cáncer. O sea, que el remedio era peor que la enfermedad. No, sí, era más grave, la mataba más rápido. Pero era un camino. Pero era un camino. Entonces, ellos que eran y que los que ya fallecieron eran grandes farmacólogos, estaban rediseñando la molécula, cambiándole oxidrilos, moviéndole, para hacerlo menos hepatotóxica y con su potencial
O sea, que matar el cáncer, pero no al hígado. Correcto. Entonces sacaban nuevas fórmulas, porque lo hacían en la forma más pura del alquimista, ¿no? O sea, porque eran farmacólogos puros. Y a mí me tocaba... Sin tanta computadora que hoy, que estos modelos, sí. existía eso. Que le dice a la máquina qué hacer y la máquina lo hace. No, ahora, de veras que eran de veras... Hoy que trabajo en el laboratorio, nuestro problema actual, Eduardo, en la ciencia es el exceso de información, el procesar información. Entonces hoy, por ejemplo... Pero está la computadora para que la procese por ti, ¿no? Si no, no puedes. Pero aún así nos mata ese trabajo, es nuestro cuello de botella hoy en la ciencia. Entonces, lo simpático de esta historia es que a mí, ¿qué me tocaba hacer, Eduardo? Pues yo no era el científico diseñador. Entonces, a mí me tocaba sacrificar las ratas, sacarles el hígado. Eras un raticida ahora. Raticida, no, sí, tengo un infierno ya condenado por eso. Sacar su hígado, molerlo, preparar y evaluar qué pasaba ahí bioquímicamente con algunas cosas o títulos de proteínas y cosas que me pedían. Lo mío era muy básico, era el último eslabón de la cadena científica, pero como debe de ser, bueno, ¿no? Eras un joven estudiante, eras como que el técnico del laboratorio, ¿no? 17 años. Hombre, entonces, qué joven. Y así empecé, y ahí empieza mi trayectoria y mi interés y mi pasión por la investigación científica. A ellos les debo esto. El problema después fue cuando termino la carrera de medicina, que todos esperaban que yo fuera a ser especialista, incluso en mi familia, pues les dije, pues saben que pues no, pues quiero ser científico. Y dijeron, ¿y de qué vas a vivir? Es la pregunta que siempre te hacen cuando uno tiene una profesión, ¿no? Sí, ¿Qué vas a vivir? difícil. Porque es un desconocimiento generalmente de los papás. Y de temor además, porque decían, y además decían, pues eres buena estudiante, y cómo, pero recapacita. Vete de ginecólogo, de cirujano plástico, ¿no? Sí. O sea, que tú la medicina es la que te llevó a la ciencia, a fin de cuentas. Que tal vez tu vocación, más que estudiar medicina, hubiera sido estudiar bioquímica. Pues fíjate, química. Que yo pienso que sí estuvo bien lo que hice, porque después de estudiar medicina hice mi año de internado, mi año de servicio social, que lo cumplí a cabalidad como amerita. Ahora le dan, hay ciertas estructuras que permiten que el estudiante de medicina, si ya tiene tendencias cientificoides, pues los mandan por el fast track, pero se pierden esa parte de vivir un año en un hospital. Entonces eso a mí me enriqueció mucho, porque yo veía pacientes de todas las patologías y es una experiencia que después o me ha fortalecido, pienso yo, para el tema de hacer una medicina aplicada, o una investigación aplicada a la medicina. Sí, porque siempre vas a tener al paciente en mente. Correcto. No es una estadística, es un ser humano. Fíjate, yo hice mi internado en el Hospital General de México, un hospital de guerra, glorioso, épico. Sí, claro. Joya Ese y el nacional. Juárez, ¿no? Esos son Ese y el Juárez, joyas nacionales, que han sobrevivido a todo, ¿no? Hasta los catástrofes. A todo han sobrevivido. Y siempre han querido y los van a destruir, pero bueno, salen Pues son hospitales de enseñanza. Así es, correcto. Son los grandes hospitales escuelas de este país. Y el hospital general era interesante porque pues los adscritos o médicos de base llegan en la mañana y en la tarde le sueltan a los residentes de todos los rangos de especialidad y a los internos, nos decían los internícolas, eran otra vez la cadena más baja, ¿no? Sí, claro. Para que vivamos en el hospital y manejemos el hospital. Entonces, era un aprendizaje. Sí, sobre la marcha. Hombre, mira, quién sabe si muchos de los pacientes estuvieran muy felices, pero bueno, ni modo. Sí. Pero yo creo, Eduardo, que los residentes y pues uno se esfuerzan a hacer su trabajo bien y el paciente le va bien. Cuando el interno y el residente sabe lo que está haciendo. Bueno, sí. Porque yo he visto residentes o internos que dejan de ver a un paciente y se voltean a ver al otro y no se lavan las manos. Sí, hay sus temas de ahí. Pero lo interesante de eso, Eduardo, es que, por ejemplo, cuando roté en el servicio de cirugía general, entrábamos a cirugía para estoy hablando de la década de los 90, específicamente el 91. Entrábamos a una cirugía de una histerectomía, que te retirar el útero a una mujer. Y pues en esa época pues todavía no estaban las tomografías, las resonancias, los PET, nada, si acaso había ultrasonido. Y generalmente porque había indicio de cáncer, ¿no? Vámonos. Eduardo, entraba por una cirugía de 1 hora y terminaba una cirugía de 4 horas porque era un cáncer cervicuterino, con metástasis a múltiples órganos. Entonces ya la cirugía se volvía todo un tema, porque ya estando adentro pues había que quitarle... Sí, ya parece una carnicería, exacto, ¿no? Sí. Y eso todavía fue más contrastante y más motivante para... Yo conozco el cáncer por dentro.
Yo he visto las metástasis en tórax, pero reales, no las de las fotos. Qué horrible. Entonces, pues eso fue muy, muy motivante también para seguir ese camino de la investigación oncológica. Después de ahí, pues tanto me vieron de veras de interés que antes de terminar me llevan a trabajar como profesor asociado en bioquímica y biofísica. Pero otra vez, como profesor el asociado del asociado, más Sí, claro, otra vez empiezas. Pero yo feliz, ¿no? Yo feliz ahí trabajando con los alumnos y en el laboratorio. Hasta que llegó un momento que un doctor dijo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer de tu vida? Y me lleva, le digo, me gusta a mí esta área de la ciencia, y él me lleva así literalmente al Centro de Investigación de Estudios Avanzados a que me inscriba al CINVESTA, a que me inscriba como estudiante de maestría, paso los créditos, y ahí empieza la carrera. Esa es la historia, ¿no? Un poquito con el desacuerdo, y tú sabes, de la familia y bueno, todo eso, así es, digo, pero pues la vida de uno, no la de ellos. Exacto. ¿No? Entonces tú tienes una maestría en ciencias en la especialidad de genética y biología molecular. Sí. Y después hiciste un doctorado, pero de eso nos vamos a hablar regresando. El doctorado fue en biomedicina molecular. Después del boom de la genética y la biología molecular, curiosamente, Eduardo, cuando ingreso yo a la maestría, un año antes se había estrenado a nivel mundial la película de Parque Jurásico. Claro. Y si eres divertidísimo, ¿no? No es que un dinosaurio Rex usando lo que encontremos en un mosquito que está en el ámbar, ¿no? Sí. Y Eduardo, y se hizo, en teoría, lo que se va a hacer, y muy probablemente va a ocurrir, y van a resucitar muchas especies muertas con estas tecnologías hoy en día. No, eso no es ninguna duda. Dicen que van para resucitar mamutes. Claro. Porque no, ya se han encontrado duda. Congelados algunos, y aparentemente, pues, no con el ADN completo, pero con buena cantidad. Y dicen, pues lo podemos tal vez combinar con un elefante y jugar un poco. Se puede al óvulo, se enuclea el óvulo, se le quita todo el material genético y se le inserta. De la madre. Y se le inserta, se le microinyecta el material genético íntegro de una especie perdida. Y después se le da un estímulo así voltaico al óvulo y empieza a modular. Sería como la partenogénesis, porque el otro día aquí, el otro día el noticiero Tere Vale decía que con el tiempo las mujeres no nos van a necesitar a los hombres, porque van a poder a través de la partenogénesis, producir que sus propios óvulos empiecen a multiplicar y tener sus bebés sin necesidad de los estorbosos hombres. La partenogénesis es el proceso de estimulación de generación hacia una embriogénesis sin la asistencia de la fecundación. Y existen algunas especies, pero en especies de mamíferos superiores se ha dado. No, siempre ¿verdad? Hay que recombinar gametos para que esto ocurra. Pero de que va a ocurrir este proceso de resucitar especies perdidas, no hay ninguna duda. O sea, que ninguna. Tú al ver la película te estimuló. Pues fíjate que no fue tanto la película. Yo ya traía esa onda de la genética desde que estudié bioquímica. Porque, es más, yo tuve confrontamiento con los bioquímicos, porque ellos decían, no, todo es bioquímico, es la transmisión de la información, las hormonas. Yo decía, no, pero es que es un tema que está en la célula, es porque la información. Además, esa transmisión intracelular, vamos a decirlo así, se da, el que emite la señal es una célula y el que la recibe es otra, ¿no? Claro, y además hoy hay una comunicación entre todas las células que integran un tejido a través de uniones intercelulares que son verdaderas cadenas de chismes ahí entre las células. Es más, por ejemplo, hoy en cáncer... O sea, que nuestro cuerpo está en constante comunicación. Totalmente. Mira, los tumores cerebrales, por ejemplo, hoy si se logra dar un hit de muerte celular al 5% del tumor, pero efectivo, al 5%, las demás células tumorales caen como fichas de dominó. ¿Por qué? De hecho, le llaman efecto dominó. O sea, ¿por qué? Porque el 5% de una masa tumoral, cuando menos en cerebro, al inducir muerte en ese grupo así en shock, liberan factores de muerte y señales a las células de alrededor para que también se mueran. Increíble, híjole. O sea, tú me has dicho lo que hemos platicado, de que una gran cantidad de enfermedades, la diabetes, el cáncer y quién sabe cuántas más, tú lo sabes,
como hay que atacarlas, es al nivel celular, al nivel del ADN, al nivel del genoma. Eso es cierto, ¿no? Sí, yo empecé a ser de esos extremistas que todo se persinaban casi con el genoma. Hoy Bueno, es estoy como más cirujanos abierto. que dicen nada como un bisturí, ¿no? Digo, Correcto. No, y bueno, he sido muy defensor de esa parte. Ahora tengo que admitir que sí, en efecto, lo que se llama la epigenética, que está la genética. La genética, cuando hablamos de genoma, genética y epigenética, hablamos genoma, pues ya lo dijimos, ¿no? La información, el código y toda esa información que nos distingue como especie. La genómica, la visión funcional, cómo opera, cómo se regula, cómo se traduce, etcétera. La genética es la parte estructural, la que estudia la estructura, la física, lo físico, lo que se puede medir, tocar, los cromosomas, las cadenas de ADN. Y la epigenética es la parte que está por fuera de los genomas, más allá del genoma. Ahora sabemos... ¿Hay algo más allá del genoma? Sí, hay una regulación que va que hace que los cromosomas expongan su información para que se libere la expresión de genes o se reprima. La epigenética hoy analiza todo lo que está por fuera del genoma, pero que es capaz de regular la información genética. Claro, cuando está afuera, decimos en el entorno de la célula. Está fuera del genoma, pero influye sobre el comportamiento. Claro, pero dentro del núcleo, digo, no tan afuera, ¿no? O sea, pero está dentro del núcleo de cada célula. Sí, es una maquinaria que opera regulando por fuera del genoma el propio genoma. Ahí entra la famosa mitocondria. La mitocondria, fíjate que es un tema apasionante, hoy en día lo será dentro de poco todavía más, porque es un organelo celular, así se le llama a todo lo que está dentro, como tú bien nos dijiste, del citoplasma, pero que no es original nuestro. Fue un simbionte, fue una bacteria que en algún momento, cuando se formó la primera célula, se incorporó dentro de la célula, generó su propio espacio y le dijo, a ver, tú me das de comer y yo te doy energía. Sí, fascinante. Estoy hablando con el científico. ¿Qué prefieres ser, doctor o científico? Pues es que también ves pacientes. Una vez, Eduardo, un primo hermano de mi papá me iba a presentar y se quedó con la misma duda y dijo, pues, ¿este qué es? Y les dijo, el científico. Y así me dejó. Oye, a mí siempre me da la atención que tú naciste en Tixla de Guerrero. Y uno tiene esta mentalidad, y te lo tengo que preguntar, porque uno dice, bueno, de Tixla de Guerrero a ser un científico de nota mundial, pues como que va en contra de la norma. ¿Sí o no? Pues sí. Digo, yo te pregunto a todos tus cuates de la primera en Tixla, ¿quién? No creo que esté en el nivel tuyo. Porque tú, además de ser un científico, has desarrollado tu negocio. Tú tienes un laboratorio al cual yo he ido, que llego y veo computadoras y veo máquinas que no entiendo. Además le pones una farmacia, se llama nanofarmacia. Y uno diría es una farmacia, no es una farmacia. ¿Por qué le pusiste nanofarmacia? Por la nanotecnología, porque eso es otra rama en que estás muy metido. Sí, fíjate de lo que con el primer tema de Tixla, yo sí nacimos allá, mi padre es de allá, los Astudillos somos casi todos de allá, pero ya la primaria, por los temas de trabajo de mi papá y de mi mamá, nos fuimos a vivir a Acapulco y desde la primaria hice un poco de kinder en Tixla, que es cabecera municipal, y de ahí me fui a Acapulco, que está acá. O sea, que creciste en Acapulco. Me hice en Acapulco hasta la prepa. Y de la prepa, que tampoco así había como que, ¿no? Algo que recuerdo mucho es que en la prepa yo, por eso admiro mucho tu biblioteca personal, porque hice mi servicio social en la Biblioteca Central de Acapulco, la central y la única, ¿no? Y yo curaba libros, clasificaba libros. Fascinante. No, yo le tengo un amor a los libros, impresión, de verdad, un amor increíble. Por eso estás preparando, bueno, eres autor de un par de libros, ¿no? Y estás preparando uno para el próximo. Bien, para tenerlo presente, para que cuando salga el próximo libro vengas a platicar. Sí, gracias. Y después cuando pongo la parte de nanofarmacia diagnóstica. Es nanofarmacia. Nanofarmacia, sí, por latinismo, ¿no? Porque es pH y todo eso. Sí. Lo puse porque por las tecnologías de diagnóstico que son a nivel nanométrico, o sea, la nanotecnología es esa escala de millonésimas de milímetros. O sea, estás analizando las células y los genes y todo esto. Con tecnología nanométrica. Oh, wow. Y la otra,
porque lo que me he especializado en estos últimos años es en la medicina de precisión, que es evaluar los genes que se alteran en el cáncer para decidir con qué medicamentos se pueden tratar. Entonces dije, bueno, nanotecnología uso, y la farmacia, pues, y el diagnóstico, pues le puse nanofarmacia diagnóstica, que también es un nombre compuesto con la intención de integrar todos esos conceptos y además porque no lo quise encasillar al cáncer, que es lo que más hemos visto. Hemos evaluado más de casi 30,000 pacientes en 7 años, en los últimos 7 años, con estas tecnologías. Por eso somos pioneros y líderes en América Latina. Y la otra, porque también estos métodos de diagnóstico, estudio y análisis aplican para otro tipo de enfermedades complejas como la diabetes, el Alzheimer, el PAR y muchas otras enfermedades. ¿Cuántas enfermedades estás investigando y tratando actualmente, y además generando protocolos? Porque es muy importante. Tú atiendes y vas generando todo un caso para después decir, a ver, aquí están las coincidencias, aquí no, y los famosos protocolos para atender una enfermedad. ¿Cuántas enfermedades están ahí en nanofarmacia diagnóstica? Hoy trabajamos con líneas muy definidas de investigación, como bien lo mencionaste, la nanotecnología, que para nosotros es súper importante. No soy todólogo, pero lo que sí he logrado integrar... un equipo, además. Exactamente. Claro. He logrado integrar cerebros muy valiosos, mexicanos todos, con gente hasta con postdoctorado. Es un grupo humano de muy talentoso, de gente joven. Yo soy de los más viejos ahí. La gente es muy joven y verdaderamente brillante, ¿no? En muchas áreas. Y esa pluralidad nos ha enriquecido para todos los desarrollos que hemos hecho. Claro. Y la verdad es que sí hemos crecido mucho. ¿En qué nos hemos enfocado? Principalmente cáncer, medicina de precisión, cáncer hereditario, y también hoy estamos trabajando con diabetes. Diabetes porque es una enfermedad que se empata mucho con el envejecimiento y el cáncer, porque son genes que se comparten. En este país nos estamos llenando de diabéticos, ¿no? Porque tenemos una dieta de la patada. Ahorita tú dijiste el envejecimiento, y no sé si hace rato en el programa fuera del aire dijiste que ahora se está empezando a definir la enfermedad como la vejez como una enfermedad. O sea, ya no como un proceso lógico, natural y muérete. Sí. Una enfermedad. Así es. Hoy ya hay enfoques bien definidos para decir que el envejecimiento, que yo me acuerdo, Eduardo, cuando yo era niño, tenía 10 años, que yo oía en las conversaciones, decía, no, ya tiene 40 años, no, ya está viejito, y decía, asume. Y los de 60 años ya iban a la muerte. Sí, ya estaban muertos. Sí. Y de veras, yo tenía terror, dije, no, pues bueno, cuando yo tenga 60 años ya me voy a morir. O sea, nada más tengo 60 años de vida, ese era mi pues, de niño, ¿no? Sí. Hoy en día tú ves una persona de 60 años y eso es un toro, es un monstruo, o sea, es alguien que puede hacer todo. Estamos literal. mejor, estamos derivando los beneficios de una mejor alimentación, de las vacunas que nos dieron de pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y el promedio de vida hoy en alguien que no se cuida mucho es 80 años. Y en el que se cuida bien, Eduardo, tiene que llegar a los 100. Mi mamá se cuidaba mucho, llegó a los 100. Tiene muy buena genética, seguramente. Por eso hoy, con todas estas experiencias y en base al conocimiento científico, hoy el envejecimiento se considera una enfermedad. O sea, al considerar una enfermedad, entonces me imagino que se considera que tiene cura. Correcto. Y al tener cura, ¿estamos hablando de la vida eterna? Eduardo, al considerar una enfermedad, llegar a los 150? Al considerar una enfermedad, podemos diagnosticarla, podemos frenarla, podemos tratarla, podemos revertirla. ¿Y esto qué significa? Que sí, en efecto, tenemos nuestro span life, nuestro periodo de vida se puede llevar a un mayor tiempo. Hoy, según especialistas con el tipo de lo que se llama, algo que también fuera del aire comentaste muy acertadamente, la medicina integrativa. Hoy, un niño que nace ahora tiene una capacidad de vida de 125 años, siguiendo ¿En México o en el primer mundo? En el primer mundo. O en México, pero con el acceso a las tecnologías del primer mundo, que lo que hay que luchar es para que se vuelvan cada vez más extensivas a toda la población. Correcto. México en el primer mundo, con un enfoque de primer mundo, que es dieta, visita médica, atención de primaria. Sí, porque estos días de contingencia ambiental, veías todo uno en la calle feliz, y en los parques de niños no hay escuelas, pero ya llévate a los niños al parque, y dices,
como que algo nos está fallando, pero bueno. Pero mira, Eduardo, no es tan difícil hacer el antienvejecimiento. Nada más consideremos una cosa. Los vegetales, aunque no son organismos aparentemente tan sofisticados como nosotros, sí lo son. Oye, para que un árbol viva 300 años, mi respeto. O 5,000, ¿no? Simplemente 5,000, la sí. genética de un árbol es hasta 10 veces mayor en número que la de un ser humano. ¿Cómo? Tienen 10 veces más genes que el ser ¿Más? humano. Sí, claro. Hay variedad. Bueno, es que llevan cuántos millones de años evolucionando más que nosotros. Totalmente. Son Nosotros organismos acabamos de llegar a muy- la fiesta de la vida, ¿no? Sí, son organismos ultra perfectos. Entonces, y tienen también sus propias sustancias, células, o sea, No, la manera en que es atrapan un insecto para polinizar a otra, no, es que dices que bárbaro. Y los árboles hoy se sabe que en los grandes bosques y estos, a través de las raíces se comunican y tienen comunicación y toman decisiones. O sea, estamos hablando de comunicación bioquímica. Bioquímica con ciertos comportamientos biológicos. No tienen neuronas. Pues no propiamente un sistema nervioso central como nosotros, porque nosotros generamos un aglutinamiento de células que se comunican formando El cerebro. el cerebro, nuestro sistema nervioso. Pero sí tienen una forma inteligente. Qué impresionante, caray. Y genéticamente también Ya no va a haber responden. un árbol jamás igual, caray. Y esos organismos, por ejemplo, Eduardo, desarrollan un tipo de cáncer, que son tumores producidos por bacterias, pero no mueren de cáncer. Mueren de otras infecciones. El tiburón pero no le da cáncer, tengo entendido. el tiburón es uno de los organismos vertebrados que no padecen cáncer. Y sí. Por eso hay gente que toma cartílago de tiburón cuando le da cáncer. Sí, y Cree es que se algo va a volver terrible. tiburón, ¿no? Sí, No va por ahí, ¿verdad? No va por ahí. Es algo, no hay que yo recomendar eso. tampoco creo. Digo, cola de cascabel, no veo por ahí. Hay otras sustancias más efectivas. Pero ¿se sabe por qué no le da cáncer a un tiburón? Porque tiene mucho cartílago y su cuerpo es cartilaginoso. Sí, no es hueso. Osifica, no es hueso. La diferencia entre cartílago y hueso es la fijación del calcio. Cuando se vuelve más denso el calcio dentro del cartílago, se vuelve hueso. Para que no se vuelva hueso el cartílago, hay que evitar la formación de vasos sanguíneos dentro del cartílago. Un cartílago, cuando se empieza a vascularizar, empieza a endurecer, se hace calcio y se vuelve hueso. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? El cartílago produce sustancias antivasos sanguíneos, antiformación de vasos sanguíneos, y por eso es tan famoso y por eso no se puede implantar un tumor, porque el tumor para desarrollarse necesita vasos sanguíneos. Entonces tiene el tratamiento dentro de su sistema. Y me podría estar hablando contigo 10 programas al hilo, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a platicar más seguido, ¿no? Encantado. Sí, y entre semana te voy a estar dando lata, pues, ya sé que es un lío venir, pero te voy a estar dando lata por encantado. teléfono para diferentes temas que yo vaya detectando y necesite una opinión experta, porque la salud es como que es la frontera a conquistar, ¿verdad? Es el nuevo estándar para la humanidad. La salud y Eduardo, sin salud no se puede hacer. Lo único que detiene los proyectos. Horacio, ¿tienes alguna página? ¿Hay alguna página donde la gente puede entrar y aprender un poco más de todo lo que estás haciendo? Tenía antes un blog, pero cuando estuvo de moda, pero ya no le seguí trabajando. Bueno, pero vamos a trabajar en vamos eso, vas a ver, me voy a encargar. Horacio Astudillo de la Vega, gracias por haber venido a mi estudio. gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Él es el doctor Horacio Astudillo, científico mexicano, especialista, como él lo dijo, lo tengo que ver porque es bien complicado, digo, va de nuez, a ver, aquí lo tengo. Porque yo diría especialista en ADN, no, medicina genómica y molecular, especialmente enfocado al cáncer y ahora a la diabetes. Pero mis respetos, Horacio, gracias, felicidades por todos los premios que te han dado. Muchas gracias, Nos vemos Eduardo. pronto. Muchas gracias. Horacio Astudillo. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y ya nos vamos. Mañana no estoy aquí en Fórmula, pero el lunes sí, a las 3:30 de la tarde en el centro, por estas mismas frecuencias de radio y televisión. Mientras tanto, sigan pasando un bonito fin de semana.